recordarles, ¿cierto?, el elogio de la mujer virtuosa, que está allí en Proverbios capítulo 31, del versículo 10 en adelante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Busca en el lino y con voluntad trabaja con sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Reiterar mi afecto a todas mis hermanas madres. No voy a nombrar a ninguna en especial, porque puede ser que se me olvide una y no quisiera en este día especial para cada una de ustedes desearles la bendición del Señor, toda la felicidad, el cariño de todos nosotros, de toda la iglesia, acá en Tierras Blancas, en Chihuayante, el cariño de la familia, de sus más cercanos, esté con ustedes, y en este día difícil, ¿cierto? En este escenario tan inesperado, que ninguno habría soñado, que tendríamos un Día de la Madre en medio de la pandemia, con una crisis sanitaria terrible que ha costado la vida de muchas personas en nuestro país y en el mundo. Así que abrazarles y quizás conformarnos con un llamado, con una videollamada, con un WhatsApp de los hijos, ¿verdad? Y que se alienten, hermanas, porque es importante que en medio de esta situación compleja, ustedes sean las mujeres virtuosas, ¿cierto? Que la palabra nos enseña, que hubieron muchas mujeres que en tiempos críticos supieron abrazarse del Señor, no perder la fe, no perder el rumbo. Así que Dios les bendiga en gran manera. Vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor en esta mañana también, y darle gracias a Dios porque estamos ya conectados. La semana pasada agradezco a nuestro hermano Felipe Cid, ¿cierto? Que él estuvo a cargo de compartir la palabra. Nosotros estábamos complicados para transmitir desde acá por una situación, digamos, técnica, pero a Dios gracias que ya estamos nuevamente en carrera. Así que para decirles, hermanos, que les amamos mucho y que estamos siempre pendientes de ustedes y preocupados de que la obra del Señor se haga y se manifieste, se desarrolle y crezca. Quisiera invitarles en este marco, ¿cierto?, del Día de la Madre, tomar un ejemplo de una mujer importantísima en la Escritura. Algunos en la tradición judía la postulan como la madre de la nación, por su trascendencia, por su liderazgo, por su influencia, que afectó a la nación, a las mujeres de su tiempo, porque ella fue una mujer longeva, una mujer se dice de la tradición judía, de la mujer a la que me voy a referir, se dice que incluso ella falleció después que sus 3 hijos fallecieron. Se piensa, entonces,
quiero relevar, ¿cierto?, a Jocabed en este día como una mujer emblemática, como una mujer señera, una mujer importante para observar y considerar su fe y su ejemplo. No solamente para nuestras hermanas madres, que sin duda Jocabed es excepcional, sino también para todos nosotros, porque la fe es un ejemplo para todos nosotros. Así es que el Señor nos bendiga, y les voy a invitar a ver el texto bíblico de Hebreos 11:23. 11:23. En la ventana, porque la señal. Hebreos 11:23 dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: por la fe Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses cuando nació. Fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo. Sí, Señor, bendito. Gracias, Padre Santo. En que nos podemos encontrar a través de esta señal y poder abrazarnos a la distancia con nuestros hermanos y destacar, Señor, en esta mañana nuestras hermanas madres, que tú les bendigas en gran medida, en abundancia, les fortalezcas. Que esta palabra, Señor, de manera especial, pueda motivarles a cada una a mantenerse abrazadas de Jesucristo y en una fe poderosa, Señor, actuar en este tiempo de crisis como ejemplo y bendición para todos nosotros y para todos aquellos que estén cercanos en su día a día. Que tu bendición, Señor, recaiga poderosamente sobre nuestra iglesia, como sin duda esta palabra bendijo, Señor, en su tiempo a las personas que les fue escrita, aquellos que la leyeron por primera vez, Señor, y que tú les enviaste esta palabra a ellos, como también a nosotros en esta mañana. Que tu bendición poderosa recaiga sobre tu iglesia, aquí en Tierras Blancas, en Chihuayante, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera entonces, amados hermanos, hermanas, hablar de una madre en tiempos difíciles. Una madre en tiempos difíciles. Era un tiempo muy difícil el que estaba viviendo el pueblo de Israel en su cautiverio en Egipto. Ya, ese es el escenario, ¿cierto? Israel cautivo en Egipto. Un tiempo con grandes restricciones, trabajos obligados, vejámenes, con mala alimentación, humillaciones y malos tratos, un trato violento y despiadado, un periodo particularmente duro, en donde los hijos varones debían ser asesinados al nacer, ya que Faraón, el rey de Egipto, pensaba que los israelitas representaban un peligro para su nación. Al multiplicarse, al crecer, iban a representar un peligro para la nación. Y por eso decretó un dominio abusivo que se ejerciera sobre los esclavos israelitas. En ese ambiente de tensión e incertidumbre colectivo,
todos los judíos estaban tensionados. Incluso los que servían en palacio tenían esa incertidumbre. En ese clima es que Moisés vino al mundo, con una sentencia de muerte antes de nacer. Moisés, rescatado de las aguas, eso significa Moisés, el elegido de Dios para rescatar a su pueblo, instruirlo y encaminarlo a la tierra prometida, en un acto de gran valentía. Lo arriesgaron todo. Moisés fue ocultado por ellos, sus padres, lo ocultaron del ojo opresor y asesino. Le vieron niño hermoso, sus padres. Y ahí, ¿qué podemos decir de eso? Así dice la Escritura, le vieron un niño hermoso. Bueno, les contaré lo siguiente. Una zorra que había extraviado a su hijito en su búsqueda desesperada, preguntó a varios animales en el bosque, sin éxito, hasta que le preguntó a un coyote: dime, hermano coyote, muy ansiosa, sin duda ella, ¿no has visto acaso a mi hijo que se ha perdido? El coyote aguzó las orejas, se paró y le dijo: ¿cómo es tu hijo, hermana zorra? Y la zorra le contestó: es blanco, tiene el hociquito de ámbar, los ojitos azules, la piel de terciopelo, la cola afelpada, las orejitas de ante, las patitas de seda. Dijo el coyote, el que yo he visto morir, hermana, era un zorro legañoso, pitañoso, con las orejas gachas, el hocico sucio, la cola pelada, y tan flaco que apenas podía tenerse en pie de pura hambre. ¡Ay, ay!, gimió la zorra, ese es mi hijo. ¡Oh!, dijo el coyote, pues tú me dijiste que tu hijo era muy bello. Pero hermano coyote, sumida en tristeza, replicó la zorra entre sollozos, ¿qué no sabes que para una madre no hay hijo feo? ¿Cierto que Jocabed y Amram, cierto, le vieron hermoso? Consignan las Escrituras. Pero no nos asegura eso que Moisés realmente haya sido bello. Sí, Amram y Jocabed vieron con los ojos de un corazón, con amor, con compasión a esa criatura, y decidieron salvar su vida a riesgo de la de ellos. Jocabed destaca por su extraordinario carácter cristiano y fidelidad a Dios. Madre de Miriam, la primera profetisa mencionada en la Escritura, su hija mayor. Madre de Aarón, el primer sumo sacerdote de la nación, y de donde descienden todos los sumos sacerdotes del pueblo de Israel. El sacerdocio arónico se lo debemos a Aarón, cuya madre fue Jocabed. Claro, fue también la madre del gran legislador, el hombre que extendió su mano y las aguas se abrieron, el hombre que tocó la peña y brotó agua, el hombre que vio descender el maná del cielo. Ese hombre extraordinario, siervo de Dios, fue Moisés, hijo de esta mujer Jocabed. Por eso, mientras ella ocultaba a Moisés en la ausencia de Amram en las largas jornadas de trabajo forzado, ella preparó la cesta
e ideó el plan para preservar la vida de su hijo. Ella, en un acto de fe, envió a Miriam a dejar la cesta en el río, instruyéndole dónde ponerla, a fin de que la hija de Faraón la viera y rescatara a su hijo de las aguas del Nilo. Jocabed fue madre en tiempos difíciles. Usted puede decir, estamos en tiempos difíciles. Usted puede decir, estoy triste, estoy deprimida, estoy choqueada por lo que sucede. Podemos, sí, con razón quejarnos, con razón decir, ¿cierto?, expresarnos negativamente de lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Jocabed fue madre en tiempos difíciles, pero fue capaz de no perder su fe. Fue capaz de no perder su fe, queridas hermanas, en tiempos difíciles. Siguió creyendo en esperanza contra esperanza, ya que la realidad de muerte y violencia contra los niños recién nacidos de su entorno le decía que no lograría su objetivo, salvar a su hijo. Le decía que no iba a ser posible, pero permaneció con su fe en Dios y recibió la luz necesaria para crear un plan que le permitiera vivir a su pequeño hijo Moisés. El rol de Jocabed fue indispensable para salvar la vida de Moisés y también en su formación y educación para la vida, sembrando en su tierno corazón infante y adolescente la semilla de la fe en el Dios verdadero. En segundo lugar, quiero decirles que Jocabed entendió el tiempo que vivía. Ella entendió y actuó en consecuencia en medio del tiempo complejo, de la crisis en que vivía, pasados los quizás 400 años, alrededor de 400 años que estaban en Egipto y unos 200 y algo más en que se había agudizado, ¿cierto?, el maltrato paulatinamente hacia los israelitas, y ya para ese tiempo en que Moisés nació era crítico el escenario. Entonces, en tiempos difíciles, hermanos, es muy difícil, es muy complejo hacer una adecuada lectura de las señales de los tiempos. Jocabed hizo una lectura adecuada. Es difícil. En medio de los acontecimientos que a veces nos toca vivir y enfrentar, es difícil asumir la actitud correcta, sin caer en fanatismos, en pánico, sin caer en depresión, en utilizar una crisis como muchos líderes lo hacen para manipular a la sociedad o a los creyentes, como nosotros, ¿cierto?, que esperamos la venida del Señor. Hay muchos líderes creyentes, cristianos, hermanos, que en estos tiempos de crisis asumen posturas extrañas, radicales, que llaman la atención, no solo al pueblo de Dios, sino que a la gente de afuera. Les hace mucho ruido como algunos creyentes, como algunos siervos del Señor reaccionan frente a situaciones de crisis. Ustedes deben saber que estas situaciones de crisis, como esta, ¿cierto? Como ya decíamos, hay personas que asumen posturas extremas, como salir a predicar, ¿ah?, ir a lugares públicos a predicar, o hacer cultos a riesgo de contagio, como ha sucedido en algunas partes ya aquí en Chile. En Estados Unidos también lo han hecho, y un pastor murió, y él decía que no le importaba la pandemia, que a él no le iba a afectar. Y bueno, falleció un pastor famoso en Estados Unidos. Y así en otros países han sucedido cosas semejantes. Algunos creyentes, hermanos, venden todos sus bienes y se van a lugares a esperar la venida del Señor. O que va a pasar un cometa y se van a subir en la cola del cometa que va. ¿Ah? El Halley lo esperaron algunos y se suicidaron, hermanos.
hay registros incluso de videos que se publicaron a todo el mundo. Entonces, suceden cosas tremendas, fruto de una mala interpretación y de caer en pánico y de actuar en forma extrema. También suceden cosas, o hay personas que asumen actitudes violentas y cometen delitos graves, como David Koresh, un líder evangélico en Estados Unidos hace algunos años atrás. U otro que condujo al suicidio a sus seguidores como Jim Jones, que condujo a 918 personas al suicidio colectivo. ¿Por qué se llegan a esos extremos, hermanos? Algo falla ahí. Generalmente estas personas, y a los que me he referido, son gente de fe también. Y por eso que hay que entender las señales adecuadamente. Bueno, Jocabed confiaba ciegamente en las promesas de Dios y en los designios divinos. Confiaba ciegamente en las promesas del Señor. Sin duda alguna tenía muy presente lo que Dios había dicho a Abraham. En Génesis 15:13 hay una palabra, ¿cierto?, que alumbra y alumbró sin duda a Abraham y a los creyentes piadosos de ese tiempo, cuando Dios le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Se fija? Hay un antecedente desde por lo menos unos 150 o 200 años atrás. La palabra que Dios dio a Abraham, una más cercana, Génesis 50:25, cuando José da instrucción acerca de sus huesos. Y dice la Biblia que hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará. ¿Entiende? Está aludiendo a la palabra de Abraham, está aludiendo a que iban a ser rescatados, sacados de Egipto. Y él no se quería quedar ahí. Sabía que iba a morir, pero dijo: y haréis llevar de aquí mis huesos. Él quería también ser sepultado en la tierra de promesa. Génesis 50:25. Bueno, Jocabed, mujer virtuosa de Dios. Jocabed entendió el tiempo que vivía. Junto a su esposo le vieron niño hermoso Moisés, creyendo a Dios y sus promesas. Se manejó con prudencia, humildad y fe. Lo arriesgó todo por su fe en Dios y por la esperanza de que Dios enviaría un libertador para su pueblo, que los sacaría de esa tierra de esclavitud. Si ella actuó temerariamente, porque ella tuvo el don de comprender que era el tiempo, ella tuvo la habilidad de escuchar el mensaje correcto, sin duda examinó lo que oía, las voces de la confusión, oía todo lo que estaba sucediendo en Egipto con su pueblo, los edictos del faraón, todo lo que acontecía y lo que se cernía sobre la nación. Sabía de los tantos niños que ya habían sido asesinados y acertó en todo lo que hizo al retener lo bueno. La Sagrada Escritura dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Hay una gracia allí interesante. Nuestro hermano Juan el otro día compartía, Juan Seguel, en el culto de oración el día viernes, compartía esta palabra y decía que una persona llena del Espíritu Santo era capaz de retener lo bueno. Porque para retener lo bueno, hermanos, es indispensable la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la llenura del Espíritu Santo, para que tengamos la sensibilidad
de discernir lo santo de lo profundo, de lo profano, para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás, para discernir. Amados, si es un ángel de luz el que está dando una instrucción, el que está interpretando una enseñanza bíblica, el que está sentando una doctrina, esta mujer sencilla, humilde, piadosa, escuchando todo lo que sucedía en Egipto, acertó y retuvo lo bueno, retuvo la promesa del Señor. Esto pone sobre realidad, hermanos, la gran necesidad que existió en ese tiempo y que existe hoy y seguirá existiendo hasta la venida del Señor en nosotros como iglesia. La necesidad de discernir, la necesidad de examinar lo que se escucha, lo que se lee, lo que se ve, lo que llega a nuestros sentidos, especialmente vinculado a las Sagradas Escrituras, de donde procede la vida, de donde procede la salvación, de donde procede, hermanos, la regla de fe y de conducta para cada uno de nosotros, para escuchar adecuadamente y sentar doctrinas de salvación, sanas doctrinas, que edifiquen adecuadamente nuestra vida espiritual. Hay tantas voces que se levantan para guiar, pero muchas confunden, muchas hacen tropezar, muchas no tienen luz o tienen muy poca luz y tienen una fuerza humana impresionante que hacen tropezar y perder el camino de la salvación. Esta mujer virtuosa, Jocabed, mujer de Dios, que temía al Señor, no perdió el rumbo y junto a su familia salvó la vida a su hijo menor, haciendo así un gran aporte al plan de salvación. Ella fue capaz, hermanos, fue capaz de discernir adecuadamente. Ella fue capaz de entender el tiempo que vivía. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer otro énfasis, ¿cierto? Diciendo, Jocabed, mujer virtuosa. Se cumple sin duda alguna, aunque la palabra de Proverbios 31, del versículo 10 al 31, idealiza, ¿verdad?, a una mujer que pareciera inalcanzable o como una vara muy elevada. Sin duda encontramos con propiedad en esta descripción de una mujer virtuosa que hace el escritor de los Proverbios a Jocabed. Sin duda, Jocabed fue una mujer virtuosa, una mujer que con su fe favoreció de parte de Dios a su esposo, con su sabiduría, con su consejo, con su trabajo, a sus hijos, claramente, a su generación. La tradición judía señala que Jocabed tuvo 3 meses, hermanos, 3 meses para planear la estrategia con la que salvaría la vida. 3 meses pasaron desde que Moisés nació, 3 meses pasaron hasta que Moisés fue puesto en la cesta, ¿cierto? 3 meses pasaron. Así pues llegó el día en que pondría en acción el plan. Pondría en acción todo lo que había pensado, lo que había planificado, cómo lo iba a hacer. Entonces tomó al niño y una vez acostado lo ve en una canasta bien calafateada para que no zozobrara en el río, lo puso allí en el agua
por mano de Miriam, ¿cierto? A ella la envió en un y la puso en un carrizal a la orilla del río. Eso es según Éxodo 2, capítulo 2, versículo 3. Cuando fue puesto el pequeño en el río, Jocabed tenía muchos pensamientos cruzaron por su cabeza. ¿Sí? Porque nadie podía asegurar que iba a pasar exactamente lo que ella esperaba. El mundo y la vida nos enseñan que todas las acciones humanas están afectas, hermanos, al imponderable, a lo que no planificamos, y eso se llama accidente. Suceden cosas que no están planificadas. Estamos afectos a cosas, a situaciones emergentes, que no estaban en el proyecto, pero que hay que asumirlas. Así que pasaron muchos pensamientos. Sin embargo, hubo un pensamiento más poderoso en el corazón de esta mujer. Este fue confiar plenamente en Dios y en su providencia. Jocabed había puesto toda su confianza en el Señor. Puso a su hijo en las aguas y confió plenamente en ese Dios que sabe prometer y sabe cumplir. Jocabed nos enseña a confiar en Dios. Nos enseña, hermanas queridas, a depositar los hijos en el río de la vida, a creer que ese río de Dios, ese río en el que Dios tiene el control y que solo Él llevará a sus hijos al cumplimiento de su propósito. Eso nos enseña Jocabed, a que usted también se anime, que usted se atreva a poner a sus hijos, aleluya, en cuál cesta depositarlos en el río de la vida. A veces nosotros como padres y las madres queremos ser la cuarta persona de la Trinidad para ayudarle a Dios a desarrollar el propósito, el plan que Dios tiene con los hijos. Pero esta mujer nos enseña que hay que depositarlos en el río de la vida, sabiendo que Dios tiene el control y que solo Él llevará a nuestros hijos al cumplimiento de su propósito. Así Jocabed vio cómo su Moisés fue rescatado de las aguas y adoptado por la hija de Faraón, continuando así la marcha del plan divino. Aleluya. A veces el plan divino va más allá de lo inmediato, de lo cercano a nosotros. A veces el plan divino está un poco más lejos de lo que nosotros creemos. A veces el plan divino está más allá de nuestra casa, más allá del cerco, del patio, de nuestro hogar. Está a unos metros, algunos kilómetros de nuestro lado. Eso lo asumió Jocabed porque ella quería honrar al Señor y que su plan se cumpliera. Como madre, ella tuvo que, por el bien del propósito de Dios, retraerse y dejar que Dios tomara el control. Queridas madres, les invito a considerar lo necesario en esta mañana. Considere, mi hermana, lo necesario de colocar en las manos de Dios a sus hijos, a verles como niños hermosos, como Jocabed vio a Moisés al nacer. Y se sintió encantada. Algo inundó a esta mujer. Aleluya. Y sin duda usted ve a su hijo o a sus hijos, a sus hijas hermosas. Porque cada hijo tiene algo de Dios, un proyecto de Dios, un plan de Dios para su vida. Cuídenlos entonces para Dios, como Jocabed cuidó a Moisés, como Jocabed cuidó a Aarón.
como Jocabed cuidó a Miriam y los formó y los proyectó para el servicio al Señor. Pongan sus vidas por ellos y descansen en que nuestro Dios, nuestro Señor, tiene cuidado de ellos. Queridas hermanas, una mujer virtuosa como Jocabed es virtuosa. Una mujer es virtuosa como Jocabed cuando es capaz de confiar, es capaz de creer firmemente en Dios. La fe hace virtuosa a una mujer que siembra también la fe en el tierno corazón de sus hijos. Quisiera ir concluyendo este mensaje especial del Día de la Madre, diciéndoles que Jocabed, como quizás se siente usted hoy día, fue una mujer que vivió en un tiempo de crisis, tragedia y sufrimientos, pero supo aferrarse con toda la fuerza de su corazón de su Señor y Dios. Quisiera preguntarle, mi querida hermana, ¿está dispuesta usted a confiar en el Señor? ¿Es capaz de dejar a sus hijos en el río de la vida de Dios? Mi querido hermano, mi querida hermana, que escuchas también este mensaje esta mañana, quizás tú dices, pastor, yo no tengo hijos, pero un día los tendrás. Un día vas a cargar un hijo en tu vientre, en tus brazos. Puedes mirar como hijos a muchos que necesitan tu consejo, tu cuidado, tu apoyo, tu oración. Puedes actuar como madre para tantos que necesitan la ternura, el amor, la dirección de una madre. Le invito a orar al Señor. Dios de toda gracia, Señor de nuestras vidas, en este tiempo difícil que nos toca vivir, en este día de la mamá tan distinto, en medio de esta crisis sanitaria que obliga a cada madre a asumir una actitud de fe. Rogamos por nuestras mamás para que cumplan el rol de moldear a sus hijos a partir de su fe y del conocimiento en las promesas de Dios para la vida de sus niños hermosos, como lo fue Moisés para Jocabed. Dios Todopoderoso, bendice a nuestras madres en Chihuayante, en Coquimbo. Aleluya. Bendice, Señor, a nuestra iglesia que también es madre para tantos que llegan a ella, Señor, y sienten la ternura y las caricias, la bendición y la fortaleza que tú das a tu iglesia. Dios mío, glorifícate para que todos podamos tener esta mirada que en medio de la crisis podemos aferrarnos de ti y tomarnos de tu mano poderosa. Por eso te damos muchas gracias esta mañana y que tu bendición pueda correr en cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Y ahora continúa nuestro hermano Felipe para concluir este servicio. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hermosa la palabra, ¿cierto?, de nuestro pastor, aludiendo también a esta importante labor, la importancia de cierto papel que tienen nuestras madres también en nuestra vida. Sin duda que es muy importante y relevante. Yo creo que antes de terminar vamos a cantar alguna alabanza ya para poder ir finalizando este servicio. Así es que aquí vamos a estar con nuestro hermano Felipe.